Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Navia. A continuación voy a dar a exponer un pequeño video de un simulador en línea. Aquí tengo el simulador y los pasos que vamos a realizar están en la guía. Lo primero que nos piden hacer, el paso número 1 que nos piden hacer es configurar los valores iniciales. Nos piden que ajustemos con los deslizadores los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración, lo cual lo vamos a hacer. Entonces nos dicen que la posición inicial debe ser 0.0 metros. Entonces vamos a ajustar la posición inicial a 0.0 metros. 0.0 metros. Listo. Nos piden que la velocidad inicial debemos tomar el último dígito de nuestro número de documento y usarlo como la parte entera de la velocidad. La parte decimal la debemos elegir nosotros. Entonces le vamos a poner 3.4, que fue también lo que puse en el trabajo. .4 metros. Ahora nos dicen que la aceleración inicial la debemos poner en 0.0 metros por segundo. 0.0. Listo. Después de haber configurado los valores, vamos a hacer clic en el botón de ejecutar la simulación. En este botoncito le hacemos clic, el motociclista empieza a moverse. Cuando pare, automáticamente se detiene en 11. Cuando nos arroje los valores y se detenga, le vamos a dar exportar datos. En exportar datos nos va a llevar a un Excel donde vamos a tener nuestros datos. Después nos piden que realicemos la misma instrucción, pero cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. Entonces vamos a ponerle a la aceleración 2.8 porque es un valor mayor a 0. Y también le vamos a dar ejecutar para que nos muestre los datos. También se va a detener en 11 segundos. Cuando llegue a 11 automáticamente se detiene. Aquí también nos da unos valores los cuales también los tenemos que exportar para el Excel. Ahí se nos van a abrir dos pestañas de Excel porque son dos valores los que hicimos. Después ya de tener nuestros valores, nos dicen que los recopilemos acá. Abrimos el Excel, los valores que nos arrojó, los copiamos acá. Cuando la aceleración es igual a 0.0 metros por segundo al cuadrado y cuando la aceleración es el número elegido
por nosotros. Y acá nos piden que realicemos unas gráficas, ¿sí? En función de tiempo versus posición, en función de tiempo versus velocidad, aceleración versus tiempo. Listo. Aquí en el Excel yo ya lo hice y ya los valores los puse acá. Como nos podemos dar cuenta, la posición versus el tiempo nos da una línea recta porque su aceleración es constante. La velocidad versus tiempo nos da una línea recta pero horizontal. Y ya con la aceleración, cuando cambia, ya nos da una parábola. Una parábola, y la velocidad versus el tiempo nos da una línea recta. Ahora vamos a interpretar esos resultados, analizar, ¿cierto? Espacio para colocar su interpretación de datos. Estas son unas conclusiones que ya realicé, y como conclusiones yo tengo que la aceleración constante produce un aumento lineal en la velocidad del objeto. Podemos darnos cuenta que la aceleración, cuando es constante, se aumenta linealmente. La posición del motociclista sigue una trayectoria parabólica, lo que se puede observar en la gráfica. Podemos darnos cuenta acá en la parábola que sigue una trayectoria parabólica. La velocidad máxima se alcanza cuando la aceleración es máxima, lo que se observa en la gráfica de velocidad versus tiempo. Podemos darnos cuenta que la velocidad, según la aceleración, es la velocidad que la máxima que se alcanza. La aceleración tiene un efecto directo en la velocidad y posición del motociclista, lo que se observa en las gráficas de velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Tiene un efecto directo. Ahora vamos a responder unas preguntas que ya les respondí. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de las gráficas de movimiento? Ya hicimos las gráficas, entonces podemos responder a esta pregunta. Podemos darnos cuenta que en el movimiento uniforme rectilíneo, la gráfica de posición versus tiempo es una línea recta con pendiente constante, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado la gráfica es una parábola con cavidad hacia arriba. De la gráfica que nos están hablando es en el movimiento uniforme rectilíneo. Nos damos cuenta que es una línea recta constante, y acá nos damos cuenta que es una parábola con cavidad hacia arriba, ¿cierto? Eso es lo que podemos responder a esta pregunta. En la gráfica de velocidad versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal, ya que la velocidad es constante, y en el MRUA es una línea recta con pendiente constante, ya que la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal. Podemos darnos cuenta que acá en la gráfica de velocidad versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta horizontal, y acá en la velocidad versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es una línea recta, ya que la velocidad puede aumentar o disminuir.
En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de aceleración versus tiempo es una horizontal en cero, ya que la aceleración es nula, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una línea horizontal distinta a cero, ya que la aceleración es constante y distinta a cero. Una línea recta en posición tiempo y una horizontal en velocidad tiempo es un movimiento rectilíneo uniforme. Una parábola en posición y tiempo y una línea recta en velocidad y tiempo es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Podemos darnos cuenta cuando la aceleración es cero es un movimiento con aceleración constante. El objeto se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y sin cambios en la aceleración. Y esto es porque la aceleración es constante, no cambia, simplemente que es constante. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? La gráfica velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo la curva es un rectángulo, ya que la velocidad es constante. El área de este rectángulo representa la distancia recorrida por el motociclista durante el intervalo de tiempo considerado. Y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, nos damos cuenta que el área bajo la curva es un trapezoide, ya que la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal. El área de este trapezoide representa la distancia recorrida por el motociclista durante el intervalo de tiempo considerado. Bueno, y esto es lo que nos piden realizar. Muchas gracias por su atención.